o en silencio para poder mantener esta presente inauguración lo más ordenada posible. Bien, damos la bienvenida con todos los asistentes aquí en el auditorio del Consejo Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Este es el primer evento que tenemos en el marco del 62 aniversario del Colegio de Arquitectos del Perú. Damos entonces empezado la inauguración de esta segunda feria Arquilibro, también con la presentación del libro El Cubo sobre su naturaleza arquitectual, a cargo del arquitecto Lenin Meléndez. Para empezar, damos la bienvenida a la mesa de honor a la arquitecta Lourdes Justi, decana nacional. Un fuerte aplauso, por favor. Contamos con la presencia de la arquitecta Gabriela Vildósola, arquitecta vicedecana del Consejo Nacional. Además, fuerte los aplausos también para ella, por favor. Contamos con la presencia también de la arquitecta Azucena Quipusco. La arquitecta es directora de Economía y Finanzas del Consejo Nacional. Y también con la presencia del arquitecto Leopoldo Lituma, arquitecto de Asuntos Políticos Administrativos. Adelante, fuerte los aplausos. Bien, para iniciar el día de hoy con esta inauguración de la segunda Feria Arquilibro, por segundo año consecutivo, damos el espacio a los arquitectos que deseen presentar sus obras, tanto escritas o producidas, en esta segunda Feria Arquilibro. Vamos a empezar entonces con las palabras de bienvenida a cargo del arquitecto Leopoldo Lituma, director nacional de Asuntos Político-Administrativos. Adelante. Buenas noches con todos, muchas gracias por su presencia. Como ha dicho en la presentación, esta es la segunda edición de esta que le hemos denominado Feria Arquilibro y que esperemos que luego continúen también en los próximos años promoviendo la labor intelectual de los arquitectos. Por cierto, uno se pone a pensar de que los arquitectos, aparte de diseñar, aquellos que se ponen a investigar también y que pueden tardar meses, ¿no? En el mejor de los casos, o años en producir su libro, merecen un reconocimiento y por eso los tenemos aquí, ¿no? Eh, y si esto hubiera sido una actividad de hace muchos años, fíjense qué interesante. El libro de arquitectura peruana del arquitecto Velarde hubiera estado por aquí también en alguna oportunidad, o el libro Peronicemos al Perú de nuestro eh, notable Fernando Belaunde también hubiera estado por aquí. Y así como ellos, esperamos que también hayan otros que pasen finalmente por acá y que el colegio sea quien promueve a estos grandes pensadores como los que he nombrado. Sin embargo, no solamente es un tema de investigación, nos interesa también tener la producción arquitectónica de los arquitectos proyectistas, es decir, que sus propios trabajos profesionales también se puedan volcar en una publicación para conocimiento de los colegas menores, digamos, o para los estudiantes. Siempre es bueno plasmar, ya sean los conocimientos que adquirimos a lo largo de una trayectoria o difundir lo que nosotros hacemos, porque la transmisión del conocimiento es así. Nosotros estamos aquí por unos años, digamos, en este mundo, pero después tenemos que dejar un legado, y qué mejor que dejarlo en una forma escrita donde todos después puedan consultarlo, ¿no? Y de esta forma promover, digamos, el conocimiento. Por eso es que nosotros hemos creado esta feria. Y fíjense, cuando hablaba de producción intelectual o proyectual de años, también me ponía a pensar, yo no sé si algunos de ustedes saben, porque yo no, y si lo saben me lo comentan, por favor. ¿Cuántos años habrá tardado el arquitecto alemán Ernst Neufeld en crear su famoso libro, ¿no? De, ¿cómo se llama el libro? Arte de proyectar en arquitectura, ¿no?
Imagínense ese tremendo documento, ¿no? ¿Cuántos años le habrá tardado a este arquitecto hacer eso? Es increíble, yo me pongo a pensar y estimo que se habrán sido unos 10 años, pues por lo menos, ¿no? Tantos detalles, tanto conocimiento. Si esa persona, por ejemplo, hizo eso, ha dado un legado a todo el mundo, ¿no? Así que yo invito a los arquitectos que todavía no se han animado a publicar el libro con sus obras, que por favor lo hagan. Es importante y acá van a encontrar siempre en este colegio, digamos, a una institución que los va a acoger, como ahora vamos a tener también, como ahora estamos acogiendo también a a Lenin Meléndez. Y más adelante también ojalá podamos tener el concurso de otros arquitectos. Así que nada más, muchas gracias nuevamente por su participación y ojalá que disfruten esta presentación y que también disfruten de las obras que exponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a empezar con la presentación del libro del cubo sobre su naturaleza, pero antes invitamos a los arquitectos, por favor, tomar la parte principal del auditorio. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al arquitecto Lenin Meléndez para poder hacer la presentación del libro El cubo sobre su naturaleza arquitectual, a cargo del arquitecto Lenin. Fuerte los aplausos para él entonces. Bien. Invitamos a los arquitectos también panelistas, arquitecto Javier Artadi, al arquitecto René Polloni y al arquitecto Tommaso Cigarini. Ellos nos acompañan en la mesa de honor el día de hoy como panelistas de esta presentación del libro El Cubo. Fuerte los aplausos para él, muchísimas gracias. Empezamos. Bien, muy buenas noches con todos. En primer lugar, quiero iniciar expresando mi mayor agradecimiento al Colegio de Arquitectos, Consejo Nacional, liderado por la arquitecta Lourdes Justi. Creemos que estamos muy bien posicionados desde la manera como lo está llevando y la verdad es muy difícil encontrar instituciones que puedan darnos un espacio cuando fabricamos o elaboramos algo y la verdad que el colegio desde el primer llamado siempre ha estado a disposición y eso, la verdad que es bonito sentirlo, ¿no? Por parte del colegio y también por parte del arquitecto Leopoldo que está, digamos, a cargo de esta organización. Saludar a todo el consejo directivo, estimada Lourdes, y nuevamente el agradecimiento a su persona y a toda su junta por tener a bien la recepción en primera instancia de hacer la segunda edición del Arquilibro y por permitirnos poder presentar el libro el día de hoy. También a la vez mostrar un saludo muy afectuoso al arquitecto Leopoldo Lituma, a Rodrigo Maceda y a todos los que han hecho posible que podamos llevar a bien esta presentación. Quisiera pedir en tal caso que puedan proyectar las diapositivas y en primer lugar presentar, ¿no? A los que me acompañan en esta travesía importante. En primer lugar al arquitecto Marco Soria, que ha sido una pieza quizás fundamental en la ideación para mostrar la publicación que hoy presentamos. También nos acompaña Carlos Soria en el libro, Marusca Salazar y Miguel Baltasar. Todos somos huancaínos, ¿no? Somos un grupo que, digamos, apostamos por poder liderar y poder hacer algunas cosas desde el pequeño espacio que podemos tener.
Y entonces esto viene un poquito de unas preocupaciones, ¿no? Yo voy a contar en primera instancia los primeros acercamientos que yo tengo con una pieza casi perfecta, casi en realidad perfecta e importante, que es el cubo, que lo aprendo desde que empiezo a llevar unos talleres de diseño avanzado con el arquitecto Enrique Siriani, ¿no? Yo cuando estuve en las aulas era un chico que revisaba mucho las revistas, ¿no? Entonces no era raro encontrar los nombres de los arquitectos importantes que justamente muchos de ellos están justamente en nuestra capital y hoy también me acompañan en la mesa, como es Javier Artadi, Ernesto Pollone. Miraba mucho la obra de Jean-Pierre Krauss y entre ellos escuchaba de Siriani. Entonces Siriani regresa al Perú por invitación de el arquitecto Cruchaga y dicta unos talleres de diseño avanzado, ¿no? Unos talleres en donde pues la primera intención era saber qué pasaba, ¿no? Y además dado por un maestro de arquitectura, al cual yo consideraba el más importante en ese entonces. Y entonces al ingresar a este taller, pues me di con la sorpresa que el arquitecto manejaba un lenguaje muy complicado, ¿no? O sea, era como que él hablaba del espacio, él hablaba de la dilatación, hablaba de la transparencia, hablaba de la levedad, hablaba de las columnas de los pilotís, y la verdad que era un lenguaje muy complejo, ¿no? Y entonces uno ahí se da cuenta que cada día debemos de esforzarnos un poco más, sobre todo los que estamos en el campo de la docencia, en saber bien cómo estamos formando a los estudiantes, ¿no? Lamentablemente hoy vivimos una época en la que la educación se ha convertido en un lucro y que cada vez se abren más escuelas de arquitectura, pero no estamos muy seguros que la formación esté siendo la adecuada. Ese fue el primer impacto que yo tuve al encontrarme en un primer taller con Siriani, que fue sobre la biblioteca y la mediateca. No contento porque sentía que aún había más que descubrir, pues me quedé realizando 4 años consecutivos más este taller, ¿no? En total 5 años hasta que se rompe ya la visita de Siriani por el tema de la pandemia en realidad, ¿no? La pandemia conlleva a consecuencia de que él corte estos talleres porque se instala ya, digamos, in situ hasta el momento en Francia. Eh, entonces, estos talleres me adentraron desde muchos conceptos, ¿no? Como el tema de los principios arquitectónicos de los maestros modernos, el concepto de los postulados y de las premisas de la arquitectura moderna, y era ineludible hablar de la geometría, hablar de valores arquitectónicos como es la ligereza, la dilatación, la transparencia, la fluidez, lo abierto, el enmarcar, el vacío. Y una de las premisas también muy importantes era el trabajo del cubo, ¿no? Como una pieza fundamental. Y el trabajo del cuadrado. El empezar haciendo un cuadrado, nos decía Siriani, es una estrategia que prácticamente no nos indica nada, pero nos ayuda a avanzar el todo, ¿no? Esta es una muestra, una de las fotografías en el taller, y como ven, el trabajo era instalar un arquetipo arquitectural dentro de un cubo y poder entenderlo, ¿no? Ven ahí la pizarra cuando el maestro empezaba a dar las clases, las improntas y explicar cómo se utiliza un cubo, cómo se manipula un cubo y cómo darle un lenguaje arquitectural a partir de sus posiciones y de sus movimientos y digamos, de todas las acciones que se le puede hacer a esta, ¿no? Loy Kahn decía en un escrito, ¿no? Que si uno no tiene ideas, debería empezar dibujando un cuadrado, ¿no? Y si nadie se lo impide, terminar construyendo un cubo a partir de ello, ¿no? Y entonces también habían visitas, ¿no? Esto era uno de los primeros talleres, ¿no? Y bueno, ahí mi rostro lo expresa el hecho de que no entendía muy claramente los primeros años. Un lenguaje muy complejo. Recordemos que él viene de Francia ya después de haber hecho un legado pedagógico súper importante, y entonces él ya tenía prácticamente un vocabulario,
¿no? Tenía una especie de automatismos, ¿no? Que todo estudiante debería de aplicarlos. Y entonces esto ya es una consecuencia de una suma de las experiencias en estos 5 años al lado del maestro. Y claro, también en algún momento se le podía buscar para ver proyectos particulares, para conversar, para aconsejar, y era impresionante porque Siriani era una especie de alguien que predica la arquitectura, ¿no? O sea, tú hablabas con él y no entraba otro tema que no sea la arquitectura, y te inyectaba una especie de venenito que te esparcía por siempre y siempre te estimulaba, y entonces era fundamental ese acercamiento. Eh, y entonces, ya pasando algunos años, me toca ingresar a la pedagogía, ¿no? A ejercer la docencia. Entonces, a partir de ahí, esta pieza se ha ido convirtiendo en una pieza esencial, ¿no? Es un camino más, yo creo, no estoy convencido de que sea el único, sino es un camino más de los muchos que existen, de empezar a trabajar la arquitectura a través de un orden, de una pureza, ¿no? Y que a partir de esta puedan salir cosas complejísimas, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces, digamos que esto es estoy tratando de explicar qué nos lleva o qué me llevó en primera instancia a poder escribir junto con mis socios sobre esta pieza arquitectural. Este es uno de los proyectos que se hizo en el TDA, es una biblioteca mediateca para Lima, en donde se trabaja un cubo de 60 por 60 por 60, ¿no? Una escuadra baja, una escuadra alta, es una escala un poco compleja, ¿no? Apenas si se pueden ver los monigotes que están de blancos en el primer piso, pero esa magnitud, ¿no? Siriani siempre decía que la arquitectura es la suma de dos cosas, dar emoción y dar placer a los usuarios, tanto adentro o afuera del proyecto, ¿no? Y entonces todos estos ensayos, que en realidad son productos de saber manipular esta pieza cúbica, pues empujan a que podamos escribir sobre este volumen perfecto. Ya dentro de mi práctica docente también aplico esto, ¿no? Yo enseño todo lo que aprendí de Siriani, ¿no? Porque me parece que es algo fundamental. Entonces, también traduzco esto poco a poco en los talleres que dirijo y claro, también es importante estar, ¿no? Yo soy un convencido de que la mejor manera de aprender arquitectura es estando en la arquitectura. O sea, alguien que no ha estado o no ha caminado por una rampa, muy difícil lo va a poder aplicar en un proyecto. O alguien que no ha estado sobre una doble altura o sobre una triple altura, o no ha vivido o no ha sentido el concepto de la transparencia, es un poco complicado que lo pueda replicar, ¿no? Entonces, soy un convencido de que los viajes en la arquitectura, en el proceso de formación de los estudiantes, es fundamental. Y justamente hay muchísimas obras mundiales que justamente nacen del origen del trabajo del cubo, ¿no? Y estas son algunas visitas con estudiantes. Aquí estamos en una obra a la izquierda de René, ¿no? En el edificio Joe, y después a la derecha en un edificio de Javier Artadi, que es un cubo bañado en bronce, un zócalo, y después de color negro, ¿no? Bueno, raro, Javier, porque tú siempre haces realmente blanco, pero bueno, ya algo habrá pasado. Y después esto es lo que sucede en los talleres, ¿no? Esta es una fotografía en una cátedra compartida con la arquitecta Catherine Rado, en donde existe una manipulación de este objeto y después las consecuencias, ¿no? Esta es otra imagen también en otra cátedra compartida con la arquitecta Ruama Berrío, y como pueden ver ustedes, todos ensayan el cubo. Y pese a que es el mismo programa, pese a que es las mismas condiciones, cada proyecto es distinto, ¿no? Cada proyecto tiene otra imagen, tiene otra manipulación, tanto de la plasticidad interna o externa. Y entonces esta pequeña presentación inicial muestra estos dos cubos, ¿no? El cubo más importante trabajado por Campo Baeza en Caja de Granada, y a la derecha el cubo de un estudiante mío que está desarrollando una vivienda en una escala muy pequeñísima, pero
pero que está también con los valores que se ha solicitado. Después de esta viene una especie de imágenes, si lo podemos proyectar, por favor, que son quizás las imágenes que van a encontrar en el libro, y en tal caso resumir un poco en el sentido de que el libro, en primera parte, muestra una línea del tiempo, ¿no? Muestra una línea del tiempo de cómo el uso del cuadrado y del cubo, digamos, resuelve muchas improntas para esas civilizaciones. Aquí estamos los 5 autores, ¿no? y la portada del libro. Marco Soria, de izquierda a derecha, Carlos Soria, quien les habla, Maruska Salazar y Miguel Salazar. Y entonces el libro en un primer capítulo empieza por una línea del tiempo que muestra que las primeras civilizaciones para establecerse y acondicionar sus elementos de hábitat utilizaban justamente este elemento, el cuadrado, y en consecuencia el cubo, empezando por la civilización de Egipto, ¿no? Incluso encontrando algunas pinturas rupestres en algunas cavernas, estaba ya presente esta figura mágica. Después de esta línea del tiempo a nivel global, viene una línea del tiempo a nivel nacional, siendo explícito en el caso de Tiahuanacu, en la plaza de Calasasaya, donde evidentemente está el cuadrado perfecto, y después en la Plaza de la Cultura de Chavín, ¿no? Y después esto se alimenta también con algunas imágenes de forma, según va avanzando el tiempo, ¿no? Hasta la modernidad y hasta la contemporaneidad. Después de ello viene una serie de manipulaciones, ¿no? Que los autores hacemos en relación a cómo se podría trabajar este volumen, ¿no? Y se muestra algunas improntas y algunos ensayos y algunos ejercicios basados en también un legado importante de 2 maestros, ¿no? Loïc Kahn y Le Corbusier. En ese sentido, también maestros contemporáneos como Sisa, empezamos a hacer algunas manipulaciones y algunos ejercicios de cómo este elemento, provisto de sustracciones, de adiciones, de ritmos, de llenos y vacíos, de verticales y horizontales, podrían ir generando unas improntas que pueden adecuarse a algún arquetipo o a satisfacer alguna función elemental para poder hacer arquitectura. También la asociación de este elemento rectilíneo y puro con formas, digamos, curvas o esféricas, ¿no? Que también ayuda a poder resolver esto dentro de una trama, dentro de una malla, y cómo a estos volúmenes se le puede otorgar una racionalidad, la estructuración, una retícula, para poder ser de este elemento en la escala que fuese, hacerlo completamente arquitectural, ¿no? Y por último, el libro muestra las obras más importantes de los arquitectos más reconocidos a nivel global y también a nuestros arquitectos peruanos, ¿no? Se muestra en el libro obras de Enrique Siriani, de Jean-Pierre Krauss y Sandra Barclay, de René Pollone y Susel Biondi, de Javier Artadi y de Alexia León, que creemos que son quizás los proyectos que con más fuerza utilizan este elemento puro. Y bueno, ya no les puedo contar más porque tienen que comprar el libro, ¿no? Para que puedan saber qué más hay. Y nada, yo solamente eternamente agradecido, señora decana Lourdes, por este espacio. Creo que es una muestra de que este colegio en realidad sí está interesado en poder satisfacer las necesidades del colegio y enhorabuena, felicitar eso y a toda su junta directiva ahí. Y muchísimas gracias a todos por su presencia. La verdad que me congratula mucho tenerlos aquí a todos presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, arquitecto Lenin. Vamos ahora con una proyección precisamente del arquitecto Jean-Pierre Krauss, el cual nos hablará un poco más acerca de este libro. Buenas noches. Quisiera felicitar a Marco y Carlos Soria, Lenin Meléndez, Maruska Salazar y Miguel Baltazar por el magnífico libro
que están presentando en estos momentos. Lamentablemente no puedo estar presente, aunque mis deseos eran estar ahí con ustedes. Me parece que es un libro importante sobre la reflexión arquitectónica y su relación con la geometría. En este caso, el cubo como figura esencial y su variante cuadrangular, es decir, el cuadrado también como posibilidad de planta. Y quería mencionar que el cubo, el cuadrado, la forma cuadrangular, ha sido una de las figuras euclidianas más utilizadas en la arquitectura por esta gran libertad que ofrece, a pesar de que es contraintuitivo. Uno diría, un cuadrado te limita la acción, tanto en la planta como en la sección en la arquitectura, pero en realidad es algo que da libertad. Sabemos bien, los que hemos estado cercanos a Enrique Siriani, que la figura del cuadrado es una figura que no tiene dirección al estar los cuatro lados, al ser los cuatro lados equivalentes. Por lo cual, cualquier decisión arquitectónica que podamos tomar, es más fácil iniciarla con un cuadrado, es decir, sin una intención de dirección, y luego transformarla en algo más complejo. Esto es importante decir porque finalmente la figura cuadrangular y el cubo en su versión extendida y tridimensional es una figura de libertad. Y esto lo han demostrado no solo con los ejemplos históricos en este libro, sino también con esta serie de ejercicios y declinaciones sobre el cubo, que también viene de una tradición corbusiana que fue explorada a partir del modulor. Entonces, creo que el relacionar la parte histórica de utilización de esta figura geométrica con los ejercicios académicos, con ejemplos reales de edificios construidos, permite entender la complejidad de una búsqueda que no es simplemente académica y que pretende ser o constituir una herramienta de libertad. Entonces, espero que disfruten de esta presentación del libro, disfruten del libro en sí mismo y espero verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Jean-Pierre. Continuamos entonces con las intervenciones de los panelistas. Tenemos ahora la intervención del arquitecto Javier Artadi. Arquitecto, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada quiero, por supuesto, felicitar a Lenin y los otros 4 arquitectos que han hecho este libro, que realmente está muy bien hecho. Tiene todo alrededor del tema que es el cubo. Tiene historia, tiene dibujo, tiene academia, en fin, ejemplos, todo. Así que yo, por supuesto, además, de forma personal con Lenin, que lo conozco hace tanto tiempo atrás y que es un gran ejemplo de cómo hay que hacer, ¿no? Digamos, es posible hacer las cosas. Y bueno, entonces su personalidad y su trayectoria revela en esa publicación como algo casi natural, me parece, digamos, ejemplar. Así que mis felicitaciones a los autores.
el tema del cubo, claro, son, digamos, es como que el átomo de la arquitectura y estas líneas X, Y, Z, en el fondo no es sino la manifestación espacial de estas líneas, ¿no? De la línea recta, ¿no? La línea recta que es para tantos la línea del hombre, y entonces a mí siempre me ha parecido que cuando hablamos de arquitectura, termino preguntándome si la arquitectura realmente existe. Es una pregunta pues filosófica, conceptual, pero un poco tiene que ver con el tema, ¿no? Porque de hecho, digamos, la idea de la línea recta como un pensamiento constante es la línea del hombre, ¿no? Si alguien dijo, si uno ve una línea recta en la naturaleza es porque un hombre estuvo ahí, un ser humano estuvo ahí. Y me hace pensar también en cómo la idea del cuadrado, la idea de la esfera, del círculo, etcétera, son figuras que no existen, no tienen medidas y son solo representaciones. ¿Y acaso nosotros, los arquitectos, la arquitectura es acaso la representación de la arquitectura? Digamos, en términos filosóficos. Hoy día, hojeando el libro, recordé la película de 1982, Tron. Los jóvenes que están en el auditorio no la han visto, pero los que somos mayores sí la vimos. Es la primera película que se hizo en computadora. Y el universo del tema de la película es en un mundo de la computadora, donde todo es perfecto, todo es matemático. Y todavía recuerdo cuando he salido del cine y he visto todo chueco, todo estaba mal. Porque el mundo ideal de la geometría en la película era el mundo que tenemos en la mente, ¿no? Que son líneas exactas, perfectas, pues así es. Entonces, a mí lo que me parece interesante del cubo es que siendo el átomo, en efecto, material, digamos, de la arquitectura, a partir del cual podemos imaginar, en fin, el infinito en proyectos y en soluciones, al mismo tiempo es me parece ¿cómo se diría? El pretexto o el referente para conocernos a nosotros como seres humanos en el universo. No en vano, Arthur Clarke en la película Odisea del Espacio, en la novela Odisea del Espacio que la lleva Kubrick al cine, elige un paralelepípedo, ¿no? Creo que se equivocó, podría haber sido un cubo para simbolizar la inteligencia en el universo. Quienes vieron la película deben haber recordado la primera escena con este paralelepípedo, luego en el año 2001 y finalmente, en fin, el futuro. Interesante y que haya elegido Clarke este elemento paralelepípedo y no un esferoide, como son los planetas, las estrellas, en fin, las figuras, las lunas, qué sé yo. Entonces, a mí me parece muy interesante el tema del cubo porque no solamente es arquitectónicamente algo indiscutible, algo diario, algo que conocemos tanto, y sin embargo, cuando pensamos un poco más, nos recuerda que las cosas que hacemos como arquitectos son en el fondo representaciones, que cuando decimos que un plano atraviesa un edificio, no lo está atravesando, decimos eso. O sea, queremos creer que es así. Y entonces me hace pensar que qué tanto la realidad es exactamente la realidad y qué tanto es la representación de algo que tenemos en la mente y que nos hace que seamos pues lo que somos, ¿no? Seres humanos en la Tierra. Muchas gracias, arquitecto Artadi. Vamos ahora con nuestro siguiente panelista, el arquitecto René Pollone. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá. Además con tan buenos amigos por todas partes, que casi es lo más importante de la vida, ¿no? Bueno, la presentación de un libro y un libro de arquitectura debe ser una celebración, siempre. Es muy difícil hacer un libro, lleva mucho tiempo pensarlo. Es un proyecto que lleva muchas veces más tiempo
que hacer un proyecto arquitectónico, ¿no? Para empezar, lo digo por experiencia propia, porque no sabemos hacer un libro, y sí sabemos hacer proyectos. Entonces es de una altísima complejidad y requiere una voluntad y una disciplina de llevarlo a cabo y de tachar y tachar y tachar, ¿no? Es decir, estas vicisitudes de qué pongo, qué dejo, qué no, qué es lo relevante, etc. Entonces, de verdad que lo primero que quiero celebrar es la aparición de este libro, que lo fui viendo a medida que iba avanzando, con conversaciones y avances que íbamos discutiendo con Lenin a lo largo de un buen tiempo. Y bueno, felicitarlos realmente por esa voluntad de hacer las cosas. También, valga la indiscreción, estábamos en Tacna, que nos había invitado la Universidad Privada de Tacna a un ciclo, y ahí Lenin nos pide a Jean-Pierre y a mí, que estábamos juntos ahí, si podíamos prologar el libro. Y le dije, no, el cubo solo lo puede prologar Javier Artadi, ¿no? Entonces, no hay nadie en la historia de la humanidad que pueda resolver todos los problemas de la arquitectura en un cubo. O sea, mi admiración absoluta, ¿no? Y entonces, dicho esto, y además, ya lo que dijo Jean-Pierre, lo que dijo Javier, ahora nos toca a Tomaso también, yo quería hacerles unos comentarios, y hay uno que recuerdo de hace muchos años, dos, cuando yo estaba en Venecia haciendo mi maestría, hice un curso que se llama Estética con Cacciari, un filósofo italiano muy importante que se dedicaba a la arquitectura y llegó a ser además alcalde de Venecia, ¿no? Y él contaba que un día llega Arístipo de Cirene, un filósofo griego, discípulo de Sócrates, naufraga en el Mediterráneo y llega a las costas de Rodas. Y en eso ve unos triángulos y unas representaciones geométricas en medio de esta geografía y dice a sus compañeros de circunstancia, le dice, estamos salvados, hay civilización. Entonces, conectando con todo lo que se vino diciendo, el cubo no está en la naturaleza. Bueno, podemos ir a los fractales, chequear, en fin, hay otras complejidades, pero el cubo es una representación humana que lo diferencia de la naturaleza. Por lo tanto, pura civilización, ¿no? O sea, puro invento de este ser humano que se va construyendo y conociéndose a lo largo del tiempo y comienza a inventarse cosas que no existen y que lo diferencian de la naturaleza. Y ahí, entonces, esta idea de geografía y arquitectura, por ejemplo, recuerdo también, haciendo esta maestría en Venecia, caminando por Venecia con el arquitecto Francesco Venezia, valga la redundancia, un grandísimo arquitecto italiano, menos famoso de lo que merecería. Un día íbamos caminando ahí por de uno de los canales y él me dice, es más bello el casi cubo que el cubo. Y le digo, pero después de haber sido cubo, no antes, ¿no? Y me dice, sí, por supuesto. Es decir, ese cubo, y ahí viene la otra parte, que es cómo este artefacto, invento del ser humano, es capaz de declinarse frente a la geografía. Es decir, adaptarse a un suelo, adaptarse a un territorio, deformarse, buscando dejar su absoluta perfección para, en una imperfección generosa y amorosa, convertirse en arquitectura. Para dejar de ser un cubo abstracto, convertirse en arquitectura
requiere unas ciertas operaciones y un cierto ensamblaje que permite entonces crear casi la historia arquitectónica de la humanidad, ¿no? Y entonces hay unos escritos de Marguerite Yourcenar sobre Bayo, un poeta chino deambulante, y habla sobre el amor al imperfecto. Entonces, frente a la perfección de la geometría, cuando aparece la humanidad, cuando aparece eso otro que no es geometría, y sin embargo la arquitectura debe interactuar. El horizonte lo vemos recto, pero es una línea curva, está lejos, no se llega nunca, está el suelo que nunca es plano, y la luz que viene de un lado viene del otro. Entonces, este artefacto cubo que media entre el suelo, el horizonte y la luz, permite que los seres humanos hagamos arquitectura. Y quería terminar citando una cosa de Borges, que como Gardel dicen que cada vez canta mejor, Borges cada vez escribe mejor, aunque haya muerto hace muchos años. Él hablaba de la idea de lo complejo, que es otro tema importante en este tema. Entonces él decía que lo único importante es la simple complejidad o la compleja simplicidad. Decía, lo simple no es nada, lo complicado es absurdo, lo único que tiene verdadera belleza es la compleja simplicidad. Excelente reflexión del arquitecto Pollone. Ahora tenemos también la intervención del arquitecto Tommaso Cigarini. Adelante, arquitecto. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias al CAP, gracias a Lourdes, Leopoldo, gracias a Lenín por además haberme invitado a dar una pequeña contribución en el libro. Para mí es un honor porque igual lo que comentó Jean-Pierre me parece un aporte fundamental. Sí, yo quiero decir una cosa, porque, a ver, el tema de fondo, el cubo, a mí me sugiere la idea del elogio de la simplicidad en la arquitectura. Entonces, es muy importante. Bueno, y leyendo el libro, yo me he acordado mucho de Le Corbusier cuando habla del purismo y dice que las formas puras e entendibles, por ejemplo, el cubo, la pirámide, la esfera, las formas puras y simples e entendibles por el hombre no provocan emociones. Al final, oye, creo que es cierto eso, ¿no? Después de tantos años trabajando en la arquitectura, creo que esto es muy cierto. ¿Qué significa? Bueno, como yo lo entiendo, ¿no? Que cuando, aunque hemos visto estos ejemplos y tus diagramas, aunque yo intervenga el cubo y las posibilidades hemos visto que son infinitas, puedo subtraer materia, añadir, darle direcciones, en fin. Tus diagramas lo explican muy bien, pero al final una persona que no es arquitecto y que ve eso, más o menos, regresa a su casa y dice, más o menos tiene la forma de un cubo. Y eso, dice Le Corbusier, eso nos emociona. Y un poco la paradoja es esto, y quiero cerrar con este comentario, que estamos en un momento de extraordinaria euforia informática, de programas informáticos que más bien nos alejan del cubo, porque nos permiten dibujar edificios cada día más complejos, pero que luego, claro, al ser muy difícilmente entendibles una vez que son construidos, ahí está un poco el problema, ¿no? Y qué tal también la viabilidad económica, el costo de mantenimiento, etc. Entonces, nuevamente, esta contribución de regresar a la simplicidad y a las formas simples y reconocibles que tu libro sugiere al cubo, se convierte, creo yo, también en una herramienta hasta de resistencia cultural y de pertinencia que me parece un buen elemento contra esta euforia ligada a las modas. Entonces, nuevamente, felicitaciones, Lenín, por tu libro. Muchas gracias a nuestros arquitectos panelistas. Muchísimas gracias también al arquitecto Lenin. Vamos
Ahora con las palabras de apertura de esta segunda Feria de Arquilibro, a cargo de la arquitecta Lourdes Yusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Sí, solo un pequeño Adelante, momento, arquitecto. solamente para nuevamente reiterar mi agradecimiento al Colegio del Perú, la directiva nacional, y reconocer también el tiempo y el valor de Javier Artadi, de René, de Tomaso, que como lo dijeron, también se ha ido en constancia de avanzar esto, ¿no? También quiero agradecer la presencia de la doctora Nelly González, que es decana de la Universidad Privada de Tacna, y también de su esposo César. La verdad que son unas presencias que a uno alegra, ¿no? Ver, y también veo a muchos amigos que están en la sala, y la verdad pues no podría mencionarlos porque son varios y no quisiera olvidarme alguno de ellos. Así que muchas gracias por todo y la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Arquitecta. Muy buenas noches a todos. Arquitecto Lenny Meléndez, es un gusto tenerlo aquí el día de hoy presentando este libro El Cubo. Arquitecto René Polloni, Javier Artadi, Tommaso Cigarini, el arquitecto Jean-Pierre Cruz, que nos ha acompañado por el Zoom, la arquitecta decana de la Universidad Privada de Tacna, que nos acompaña el día de hoy, y también siempre acá la directiva. Yo soy la cabeza, pero somos un consejo. Está la arquitecta Gabriela Vildósola, nuestra vicedecana, la arquitecta Susana Quipusco, la directora de Economía, que les cuento que es así. Cuida cada sol para que justamente se utilice en lo que se debe. El arquitecto Leopoldo Lituma, siempre muy preocupado de los libros. Cuando yo recién salí elegida decana, me dieron un buen consejo, que yo trato siempre de seguirlo, y es el siguiente: cuando alguien venga con una buena idea, hazla. Y esa es la gran ventaja, la gran, digamos, alegría o satisfacción de tener un cargo. Entonces un día el año pasado dijo Leopoldo, que es un amante de los libros, deberíamos hacer una feria de libros, el Arquilibro. Entonces le digo, hagámoslo. Entonces, efectivamente, el año pasado se hizo la primera feria del libro, el Arquilibro, y ahora estamos con la segunda feria del Arquilibro. Esperamos que esto sea una costumbre en el colegio, que cada vez crezca más, que cada vez tengamos más presentaciones de libros. Yo siempre sigo las redes, a Lenny lo sigo siempre, ¿no? Es un arquitecto muy activo. Yo pensaba que era de Cusco, hoy día me dice que es de Huánuco, porque los arquitectos están en diferentes ciudades, ¿no? También lo veo siempre en conferencias, en Tacna, igual que René, que Javier, que el arquitecto Mazo. Y bueno, acá veo también muchas caras conocidas, aquí el arquitecto Walter Samamamut, que siempre está acá y lo veo en Ica, en diferentes lugares. Lo que quería decir es que desde el colegio apoyamos todas las ideas buenas que sean en beneficio del gremio. Es por ello que los invito a darnos ideas. Nosotros, en la medida de lo posible, las haremos efectivas, las haremos realidad. Quiero contarles que tenemos un plan estratégico. Estaba yo el fin de semana en Ancash. Entonces dije, voy a llevar el discurso que hicimos, ¿no? Porque a veces uno siempre promete en las campañas, al inicio, hay mucha ilusión y luego viene la realidad. Pero, sin embargo, estaba leyendo y habíamos prometido hacer un plan estratégico nacional y lo hicimos. O sea, quisiera que sepan todos, los que no tienen conocimiento, que durante el primer año hemos hecho muchas actividades con las 22 regionales y 10 zonales que tiene nuestro país. Contratamos una asesoría experta, así como tienen las empresas grandes que quieren salir adelante, ¿no? Y escuchamos, ¿qué es lo que quieren? Todos queremos algo parecido de una manera u otra, todos los decanos, listas, hemos dicho, digamos, mensajes en común. ¿Cuál es la labor del Colegio de Arquitectos, no? La labor del Colegio de Arquitectos es potenciar la labor del arquitecto, ¿no? Su rol protagónico en la ciudad, territorio, urbanismo, sostenibilidad, y también tener un rol protagónico ante estos temas, porque hemos sido creados por ley justamente para poder dar soluciones ante las instituciones que tienen que ver
con nuestro quehacer profesional. Bueno, hicimos este plan estratégico que se aprobó por unanimidad en noviembre y este es el primer año, creo yo, que el colegio está trabajando junto con un plan estratégico, un plan nacional y un presupuesto que se ha realizado con indicadores, proyectos, etapas y todo sumamente medible, ¿no? Estamos trabajando por un lado, hemos hecho el reconocimiento, por ejemplo, de las buenas prácticas profesionales, hemos hecho reconocimientos en cultura, patrimonio histórico, y algo que tratamos de hacer es que la gente que venga aquí o sean premiados no sean los amigos del decano, sino siempre canalizarlo a través de hechos objetivos, jurados independientes, a través de las regionales, ¿no? Otro tema que nos piden mucho es el tema de las macroregiones. Siempre hay este temor, digamos, descontento en el interior del país de estas grandes brechas que tiene nuestro país. Estamos trabajando mucho en la creación de macroregiones. Es muy probable que ya, si Dios quiere, este año se conformen 5 macroregiones: norte, sur, centro, amazónica y la macroregión, Lima, que es muy grande. Actualmente tenemos ya más de 30.000 arquitectos, ¿no? Ya vamos en el 30.600. Estamos trabajando también muchísimo en coordinar. El colegio es una entidad que tiene la gran facultad de coordinar entre las instituciones, ¿no? Por ejemplo, algo que queríamos mucho son los famosos concursos de arquitectura. Y no es nada fácil, les diré que hemos estado una tras otra vez tratando de convencer a nuestras autoridades y siempre surgen inconvenientes o dudas, etcétera, ¿no? Este jueves tenemos una conferencia sobre concursos arquitectónicos y vamos a lanzar nuestro primer concurso de arquitectura a través del colegio. Entonces, no lo voy a decir para que vengan el jueves, así como Lenin dijo, compren el libro, vengan el jueves, ¿no? Pero hemos hecho 2 cosas. Uno, una guía de concursos de arquitectura, como para que un funcionario público que tiene poder de decisión comprenda dentro de la maraña complicadísima que es nuestra normativa de la OCE, de la Ley de Contrataciones del Estado, cómo y en qué momento del ciclo de etapa de inversión es que se puede utilizar esta modalidad de realizar los concursos, las licitaciones, evaluando la calidad del proyecto de la arquitectura. El día de hoy también estamos muy contentos porque estamos tocando y tocando puertas. Yo siento que es como cuando estás sembrando y parece que no hubiera nada, pero estamos seguros que vamos a ver los frutos. El día de hoy hemos estado en el Ministerio de Economía y yo les dije hoy día, me da ganas de llorar de la emoción, porque ¿sabes lo que ha pasado? El grupo que está haciendo el reglamento de la OCE nos ha dicho, ¿saben qué? Vamos a implementar lo que el Colegio de Arquitectos nos ha dicho el año pasado. Quiera Dios que se concrete, ¿no? Pero la idea efectivamente es que se realice actualmente el reglamento, porque va a salir una nueva ley de contrataciones, ¿no? Pero que se pueda disgregar, porque actualmente todas las licitaciones son un solo paquete, ¿no? Donde se evalúa ¿qué cosa? Se evalúa el costo económico, si la empresa tiene experiencia, si son metros cuadrados, así sea de pistas, lo contratan para un centro cultural, por ejemplo, o un hospital, ¿no? Es así de absurdo, no se evalúa la calidad del proyecto. Y ahora se va a hacer. Y se va a permitir que quien gana una idea, un concurso de ideas, un concurso de anteproyecto, pueda después ser contratado para la segunda etapa. Bueno, quiera Dios que esto sea, pero hoy día los he visto ya súper avanzados y hemos estado trabajando en conjunto. Son muchas las reuniones que hemos tenido y bueno, pues yo creo que esta vez sí. Y otra cosa bien importante también es que, por ejemplo, estamos hablando mucho con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura. Hoy día justamente hemos entregado los aportes del Colegio de Arquitectos para el nuevo reglamento de patrimonio histórico, ¿no? Que si Dios quiere y si nos escuchan, va a poder tener ciertas flexibilidades y nuevos elementos para que propiciemos. Siempre hay 2
digamos, enfoques. Uno es tener la mínima intervención, sumamente restrictivo, cautelosos, cuidando nuestro patrimonio con la mínima intervención, versus la máxima recuperación y la puesta en valor, ¿no? Entonces, esas dos disyuntivas es las que hemos estado trabajando, pero bueno, nos damos con la grata sorpresa, no sorpresa, sino ya la grata noticia de que el Ministerio nos pide opinión, nos cita en reuniones de trabajo y nos llama insistentemente cuando dan su propuesta, ¿no? Entonces hoy día la entregamos. Y también la ley de licencias de construcción, la ley 29090, si Dios es grande y nos escuchan, porque ahora digo ver para creer, tendremos tres grandes buenas noticias, ¿no? Una es que, bueno, hay muchas quejas de los revisores urbanos que van a ser fiscalizados por el colegio como ente revisor. Número 2, nos quejamos de la falta de capacitación de los funcionarios públicos, nos han escuchado y ahora se va a exigir en la nueva ley que todo funcionario contratado por un alcalde tenga una certificación que conoce el tema. ¿Quién lo va a certificar? El Colegio de Arquitectos. Entonces, también les comento que estamos en muchas reuniones con el CINEACE, que es la entidad que certifica, acredita, y es el Colegio de Arquitectos quien va a poder certificar. Hasta hace unos 3 años no se podía, había muchas complicaciones, pero cambió la norma y la actual directiva del CINEACE está impulsando fuertemente esto. En esos momentos, en base a nuestro plan estratégico, nuestros proyectos, nuestros objetivos, acá guiados siempre por nuestra directora de Economía, que viene del sector privado, con muy buenas prácticas, estamos completando las 3 propuestas para poder ver quién va a ser la consultora que nos va a hacer todo lo que se requiere para poder certificar las competencias, ¿no? También otra gran primicia, que bueno, la voy a decir porque siempre soy así, si Dios quiere, es que se va a volver a pagar por licencias, ¿ya? Ya no, como no se permite que se pague más de una UIT, va a ser una carga urbanística, como dice la ley DUS, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, 313, julio 21, siempre agradecidos y recordando a Sol Ángel Fernández, que fue nuestra ministra, Elizabeth Añaño, viceministra, permite las cargas urbanísticas. Entonces se va a volver a pagar el 0.5% del valor de la obra, pero la propuesta que nos están escuchando es que el colegio reciba un porcentaje de las licencias, el 4%. Entonces, nosotros le hemos dicho al Ministerio de Vivienda, no nos dejes sin dinero, el colegio vive principalmente, un gran porcentaje es de los derechos de revisión, ahora la otra alternativa de los revisores urbanos. Sin embargo, el colegio, para poder cumplir su función, también necesita fondos y también queremos que nuestros proyectos que son realizados por revisores urbanos tengan ellos también una supervisión y que no sea del mismo ministerio que es quien los acredita, ¿no? Siempre otra entidad externa. Hay muchas novedades más, pero lo dejo ahí. Y entonces vengan a las conferencias que serán esta semana y la próxima. Esto continuará. Y doy por inaugurada la segunda Feria Arquilibro del Colegio de Arquitectos del Perú. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, arquitecta. Vamos entonces a entregar unos pequeños reconocimientos, un certificado por la participación del día de hoy. Empezamos con el arquitecto Lenin Meléndez. Le invitamos, por favor, aquí al centro del escenario. Fuerte los aplausos para el arquitecto Lenin. Para la fotografía, por favor. Muchas gracias, fuerte los aplausos. Invitamos a la arquitecta Gabriela Vildósola, muchísimas gracias, arquitecta, a hacer la entrega de este certificado de participación al arquitecto Tommaso Cigarini.
Muchísimas gracias, arquitectos. Invitamos a la arquitecta Susana Quipusco para la entrega de certificado del arquitecto Javier Artadi. Muchísimas gracias, arquitecto Leopoldo Lituma. Nos acompaña para la entrega del certificado el arquitecto René Pollone. Fuerte los aplausos para el arquitecto Pollone. Bien, muchísimas gracias por su participación, los arquitectos aquí en la mesa de honor. Ahora vamos con... tenemos 2 ejemplares. Una foto... Perfecto, no hay problema. Por favor. Eso lo podemos... A ver, adelante, adelante, sí. Sí, adelante, por favor, arquitectos. Vamos a realizar una fotografía final con todos los panelistas y el arquitecto Lenín Meléndez, presentador y autor del libro El Cubo. Fuerte los aplausos. Muchísimas gracias. Vamos, si nos ayudan, por favor. Hemos tomado la asistencia de cada uno de ustedes aquí presentes en el auditorio del Colegio de Arquitectos del Perú. Como pueden ver, por ahí están sus nombres, identifican sus nombres. Vamos a realizar el sorteo de 2 ejemplares, gracias al arquitecto Lenín Meléndez. Cuando gustes, control. El nombre que aparezca va a ser el ganador y lo invitamos. Amadeus Guillermo Roque Gámez se encuentra presente. Adelante, por favor. Arquitecta Lourdes Justi nos acompaña para la entrega de este libro. Fuerte los aplausos para el arquitecto Guillermo Roque Gámez. Todavía nos queda un ejemplar más, así que por favor, atentos. Adelante, por favor, con el siguiente ganador o ganadora. Y la ganador o ganadora es Yoseli Zamora. Se encuentra Yoseli Zamora. Fuerte los aplausos para ella. Arquitecto Lenin, por favor. Arquitecta Gabriela Mildózala nos acompaña para poder hacer la entrega de este libro. Fuerte los aplausos para la arquitecta Yoseli Zamora, nuestra segunda ganadora del ejemplar El Cubo, escrito por el arquitecto Lenín Meléndez. Bien, de esta manera entonces culminamos con esta presente inauguración. Les pedimos que nos acompañen con un brindis de honor en el hall principal. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a nuestras redes sociales. Hasta luego.